Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy es miércoles 1 de abril del 2026. Estamos en la Semana Santa. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos dediquemos a abrir nuestro corazón para que se halle sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11 y versículo 15. En Santiago 1, 21 y 22 nos dice que la palabra de Dios nos salva, que debemos recibirla con humildad, pero que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del versículo 14 al 25. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad a un tal y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Mas muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él le respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Vamos a orar juntos al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que la ponga por obra y que perseverando en ella pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy vemos cómo vemos la traición de Judas, también vemos los preparativos para la Pascua y vemos el anuncio de Jesucristo de la traición de Judas. Judas va donde los sumos sacerdotes. ¿Qué quieren que les dé? Porque él tenía pensado entregarle al Señor. Tal como sucedió en Génesis 37, 28, en Zacarías 11, 12, donde se le había dado dinero. Por ejemplo, a José lo vendieron, se fue a Egipto. En Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12, se ofrece igual 30 monedas, 30 ciclos de plata. Y los fariseos a Judas le ofrecen 30 monedas de plata. Entonces, yo quiero leer para ustedes algo interesantísimo que nos dice el Papa San Juan Pablo II en cuanto a este evangelio. A ver, vamos a ver. Muy bien. Dice: los hombres indicados nominalmente por los evangelios, al menos en parte, son históricamente los responsables de la muerte de Jesús. Él mismo lo declara cuando dice a Pilato durante el proceso: el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Juan 19:11.
Y en otro lugar, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Marcos 14:21, Mateo 26:24, Lucas 22:22. Jesús alude a las diversas personas que de distintos modos serán los artífices de su muerte. A Judas, a los representantes del Sanedrín, a Pilato, a los demás. También Simón Pedro, en el discurso que tuvo después de Pentecostés, imputará a los jefes del Sanedrín la muerte de Jesús. Vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Hechos de los Apóstoles 2:23. Sin embargo, no se puede extender esta imputación más allá del círculo de personas verdaderamente responsables. En un documento del Concilio Vaticano II leemos: aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni mucho menos a los judíos de hoy. Declaración Nostra Aetate 4. Luego, si se trata de valorar la responsabilidad de las conciencias, no se pueden olvidar las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El eco de aquellas palabras lo encontramos en otro discurso pronunciado por Pedro después de Pentecostés. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Hechos 3:17. ¿Qué sentido de discreción ante el misterio de la conciencia humana, incluso en el caso del delito más grande cometido en la historia, la muerte de Cristo? Siguiendo el ejemplo de Jesús y de Pedro, aunque sea difícil negar la responsabilidad de aquellos hombres que provocaron voluntariamente la muerte de Cristo, también nosotros veremos las cosas a la luz del designio eterno de Dios, que pedía la ofrenda propia de su Hijo predilecto como víctima por los pecados de todos los hombres. En esta perspectiva superior nos damos cuenta de que todos, por causa de nuestros pecados, somos responsables de la muerte de Cristo en la cruz. Todos, en medida en que hayamos contribuido mediante el pecado a hacer que Cristo muriera por nosotros como víctima de expiación, también en este sentido se pueden entender las palabras de Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán y al tercer día resucitará. Mateo 17:22. Y termina diciendo el Papa Juan Pablo: la cruz de Cristo es pues para todos una llamada real al hecho expresado por el apóstol Juan con las palabras: la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Juan 1, 1 Juan capítulo 1, versículo del 7 al 8. La cruz de Cristo no cesa de ser para cada uno de nosotros esta llamada misericordiosa y al mismo tiempo severa a reconocer, a confesar la propia culpa. Es una llamada a vivir en la verdad. Ahora vamos al Catecismo de la Iglesia, 610 y 611. Numeral 610. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles, Mateo 26:20. En la noche en que fue entregado, 1 Corintios 11:23, en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. 1 Corintios 5:7. Por la salvación de los hombres, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Lucas 22:19. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26:28. Y dice el numeral 611 del Catecismo de la Iglesia Católica: la Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial
Primera de Corintios 11:25, de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y los manda perpetuarla. Lucas 22:19. Así Jesús instituye a sus apóstoles, sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Juan 17:19. Concilio de Trento, DS 1752 y 1764. Mis queridos hermanos, la Iglesia Católica nos explica, nos aclara la palabra de Dios para que ustedes y yo la entendamos. Hemos escuchado una homilía, una catequesis que el Papa San Juan Pablo II dio en cuanto a este Evangelio. También hemos leído los numerales del Catecismo que nos ayudan a entender, que nos ayudan a aclarar el entendimiento en cuanto al Evangelio de hoy. Pidámosle al Señor que nos dé siempre, como dice en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 5, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo aprendamos a conocer el temor de Dios. Que la palabra de Dios no sea nada más algo que nos informe, sino que nos transforme, como dice Romanos 12:2. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice el número 624, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.